El caso del hombre que se quitó la vida al igual que su donante. Es una de las muertes más extrañas que se conocen. 2 hombres, un corazón y una mujer. Es el resumen perfecto de la historia que vais a poder ver en este vídeo, pero... ¿puedes imaginar por qué es una de las muertes más misteriosas que existen? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar eso y otros muchos más detalles sobre la muerte del estadounidense Sonny Graham. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. El caso de Sonny Graham es una historia intrigante y trágica, relacionada con un trasplante de corazón y la cuestión de la identidad personal. Sonny Graham fue un hombre estadounidense que en 1995 recibió un trasplante de corazón de Terry Cottle, quien se suicidó con un disparo en la cabeza. Después de la cirugía, Graham experimentó una serie de cambios de personalidad y comportamiento que lo llevaron a desarrollar una fuerte atracción hacia Terry Cottle, la viuda de Terry. A medida que Graham y Cheryl comenzaron a pasar tiempo juntos, se enamoraron y finalmente se casaron en 2004. Sin embargo, la relación estuvo plagada de dificultades. Graham luchó con la culpa y la angustia emocional debido a su conexión con la muerte de Terry Cottle. A menudo expresaba pensamientos suicidas y se volvió cada vez más deprimido. Finalmente, en 2008, Graham se quitó la vida al dispararse la garganta. El caso de Sonny Graham ha planteado una serie de preguntas éticas y filosóficas sobre la identidad personal y la influencia de los órganos trasplantados en el comportamiento humano. Algunos argumentan que los cambios de personalidad de Graham podrían estar relacionados con el trasplante de corazón y la posibilidad de que los órganos alberguen recuerdos o características de los donantes. Sin embargo, es importante destacar que no existe evidencia científica concluyente que respalde esta teoría. Los trasplantes de órganos son procedimientos médicos complejos, que salvan vidas, pero también plantean dilemas éticos y psicológicos. El caso de Sonny Graham ha llevado a un mayor debate y reflexión sobre estos temas, y ha destacado la importancia de brindar apoyo psicológico adecuado tanto a los receptores de trasplantes como a sus familias. 2 hombres, un corazón y una mujer. Toda esta historia tiene que empezar por el donante en el caso de Sonny Graham, que fue Terry Cottle. Terry Cottle era un hombre que al parecer tenía una vida normal, por lo que sus vecinos contaban de él. Una persona familiar, trabajadora y que amaba a su mujer, Terry Cottle. Nadie podía imaginar que se acabaría quitando la vida de un disparo en la cabeza. Fue una sorpresa total para los que le conocían. Después tendríamos al segundo personaje de esta historia, Sonny Graham. Sonny Graham, al igual que Terry, era residente en Carolina del Sur. Tenía una vida tranquila, pero solía sentirse agotado con facilidad y eso fue uno de los momentos de alerta que indicaron sus problemas de corazón. Por casualidades de la vida o caprichos del destino, Graham necesitaba urgentemente un trasplante de corazón. Coincidió que Terry se había quitado la vida recientemente y su corazón estaba listo para ser donado y trasplantado a Graham. A Sonny Graham le habían dado menos de 6 meses de vida, cuando recibió una llamada de la Universidad de Medicina de Carolina del Sur, informándole que un corazón estaba disponible, el de Terry Cottle. Ese mismo día fue operado. Finalmente se realizó con éxito el trasplante de corazón y Terry salvó la vida de Graham, pero a la vez nadie podía imaginar que ese trasplante iba a ser su fin. Por último tendríamos a Cheryl Cottle. Sí, tiene el mismo apellido que Terry, y es porque fue la mujer de él durante muchos años. Muchos os preguntaréis qué tiene que ver ella en esta historia, ahora entenderéis por qué. Cheryl también era residente de Carolina del Sur, pero nunca tuvo ningún tipo de relación ni conocimiento de la existencia de Graham. Un día ella estaba tranquilamente en casa cuando recibió una llamada. Era Sonny Graham. Sonny no conocía la identidad del donante, pero un año después contactó con la agencia de donación para agradecer a la familia lo que consideró el regalo de su vida. Tras recibir el trasplante hace 12 años, Sonny comenzó a escribirle cartas a la viuda de Terry luego de conocer la identidad del donante. Un día se conocieron en persona y fue un amor a primera vista de ambos. Luego de conocerse se casaron y se mudaron a Georgia. Al cabo de un tiempo, Sonny empezó a tener ciertas paranoias y ataques de ansiedad que iban en aumento. Algo muy curioso, ya que sus amigos siempre dijeron que él jamás había sido depresivo ni había tenido esos ataques de ansiedad en toda su vida. Contra todo pronóstico, en el año 2008, Sonny Graham se quitó la vida con un disparo en la garganta. 13 años antes, su donante Terry Cottle
también se la quitó de un disparo, como comentamos antes, pero él se disparó en la cabeza. Desde entonces, han surgido cantidad de teorías y especulaciones sobre una de las muertes más extrañas que se conocen, y la mujer de ambos, Cheryl, quedó en el punto de mira de muchos, por el fallecimiento de Sonny y Terry. ¿Qué efectos tuvo lo ocurrido con Graham en futuros trasplantes? El caso de Sonny Graham y su trasplante de corazón no ha provocado cambios significativos en la forma en la que se realizan los trasplantes. Es importante tener en cuenta que el caso de Sonny Graham es una situación individual y única, y no representa la experiencia típica de los receptores de trasplantes de órganos. La comunidad médica y científica continúa desarrollando y refinando los procedimientos de trasplantes para mejorar los resultados y minimizar los riesgos para los receptores. Los avances en la inmunosupresión, la compatibilidad de órganos y la mejora de las técnicas quirúrgicas han llevado a mejores tasas de supervivencia y calidad de vida para los pacientes sometidos a trasplantes. En general, los trasplantes de órganos siguen siendo una opción viable y efectiva para tratar enfermedades terminales o crónicas. Los equipos de trasplantes evalúan cuidadosamente a los donantes y receptores, y se siguen protocolos rigurosos para garantizar la seguridad y el éxito del procedimiento. Es importante destacar que los trasplantes de órganos salvan vidas y ofrecen una segunda oportunidad a muchas personas en todo el mundo. Aunque el caso de Sonny Graham ha suscitado preguntas y debates sobre la influencia de los órganos trasplantados en la personalidad y el comportamiento de los receptores, la investigación científica aún no ha proporcionado evidencia concluyente al respecto. Teorías sobre el caso de Sonny Graham. El caso de Sonny Graham y su trasplante de corazón ha generado algunas teorías y especulaciones. A continuación, os mencionaré algunas de las teorías discutidas en relación con este caso. Teoría de la memoria celular. Esta teoría sugiere que las células del órgano trasplantado podrían contener información o recuerdos del donante y transmitirlos al receptor. Según esta idea, los cambios en la personalidad y el comportamiento de Sonny Graham podrían estar relacionados con los aspectos psicológicos del donante. Teoría de la conexión emocional. Algunos especulan que el desarrollo de una atracción hacia Terry Cottle, la viuda del donante, podría estar relacionado con una conexión emocional inexplicada entre el receptor y el donante. Se plantea la posibilidad de que el corazón trasplantado influya en los sentimientos y emociones del receptor. Influencia de la medicación. Otra teoría sugiere que los medicamentos inmunosupresores utilizados después del trasplante podrían afectar al estado mental y emocional del receptor. Estos medicamentos pueden tener efectos secundarios psicológicos y contribuir a cambios en la personalidad. Transferencia de células cerebrales. Esta teoría sugiere que durante el proceso de trasplante de corazón, las células cerebrales del donante podrían haber migrado al cerebro del receptor, lo que podría tener un impacto en la personalidad y el comportamiento. Influencia psicológica. Algunos han propuesto que la experiencia traumática del trasplante de corazón, así como la conexión emocional con el donante y su viuda, podrían haber tenido un efecto psicológico significativo en Sonny Graham. Estos factores podrían haber contribuido a los cambios en su personalidad y estado mental. Expectativas y sugestión. Se ha planteado la idea de que Sonny Graham pudo haber sido influenciado por las expectativas y las narrativas que rodeaban los trasplantes de órganos. Es posible que haya asumido ciertos comportamientos o cambios de personalidad debido a la creencia popular de que los órganos trasplantados pueden tener influencia psicológica. ¿Cómo fue la investigación del caso? El caso de Sonny Graham y su trasplante de corazón no fue objeto de una investigación formal en sí mismo, ya que no se consideró un caso criminal y, según los investigadores, no se produjeron circunstancias sospechosas directamente relacionadas con el trasplante en sí. Fue más bien un caso anecdótico, que generó discusiones y especulaciones en la comunidad médica y científica. En general, cuando se lleva a cabo un trasplante de órganos, se siguen protocolos médicos y se realizan evaluaciones rigurosas para garantizar la compatibilidad entre el donante y el receptor. Antes del trasplante, se realiza una serie de pruebas y análisis para determinar la idoneidad del donante y se evalúa la necesidad y la compatibilidad del receptor. Sin embargo, en el caso de Sonny Graham, la atención se centró más en los cambios en su personalidad y comportamiento después del trasplante, así como en las teorías y especulaciones sobre las posibles influencias psicológicas y emocionales del donante. Es importante tener en cuenta que el estudio científico de los efectos psicológicos y emocionales de los trasplantes de órganos
es un campo en desarrollo y que aún no se ha establecido conclusiones definitivas sobre la posible transferencia de características del donante al receptor. En resumen, el caso de Sonny Graham es un ejemplo trágico y único relacionado con un trasplante de corazón y las complejidades emocionales que pueden surgir después de la cirugía. Si bien la historia ha suscitado preguntas intrigantes sobre la identidad personal y la influencia de los órganos trasplantados, es importante recordar que la investigación científica aún no ha proporcionado respuestas definitivas sobre este tema. Coméntame abajo. ¿Conocías este caso? ¿Piensas que Cheryl estuvo detrás de ambas muertes? Seguramente hay más detalles que faltan por comentar sobre esta muerte tan misteriosa que deja muchas dudas en su investigación, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!